Por último, Enrique Fernández, también de INEA, nos va a hablar sobre los escenarios para el ejercicio 22-23. Es ingeniero agrónomo, egresado de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, cuenta con una maestría en Economía Agrícola de Texas, en los Estados Unidos, es investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en las áreas de Economía Aplicada, Economía de los Sistemas de Producción y Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria, y forma parte del equipo de la Unidad de Economía Aplicada de INEA con base en INEA La Estanzuela en el departamento de Colonia. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Seguramente lo mío va a ser corto. Mi intención es que seguramente se va a generar después, aportar algún elemento para lo que puede ser la discusión que podemos llegar a tener, o si alguno quiere poner después algún comentario en la transmisión. Como ustedes sabrán, y si no con gusto les cuento, desde hace algún tiempo y con base un poco a lo que Gonzalo comentaba hoy, de la preocupación de la remuneración de los factores de producción, nos hemos estado preocupando de, más allá del resultado de los sistemas de producción, especialmente de los sistemas más extensivos, que muchas veces hablamos de renta por hectárea o ingreso neto por hectárea o una cantidad de cosas, y no tenemos en cuenta los flujos de caja y de otros elementos que se dan ahí adentro en cuanto a lo que él decía, la remuneración de capital, los excedentes que quedan para cubrir los costos de las familias y algunos otros elementos que tienen que ver con la amortización del capital invertido y la generación de nuevo capital para seguir haciendo inversiones. Entonces, hay dos artículos en los que están en línea, los pueden consultar, hemos trabajado, uno donde hacía una primera aproximación a lo que era el resultado de empresas de cría y de ciclo completo modeladas, es un modelo que nosotros manejamos en la unidad con origen en el modelo que hoy presentaba Maneco, Suárez de Lima, y otro donde en adelanto al cierre del ejercicio pasado decíamos que era un muy buen momento para inversiones porque, como han demostrado todos los colegas hoy, daba resultados bastante notorios en excedente de capital como para encarar inversiones que durante mucho tiempo seguramente eran debidas. Si no lo vieron, para contárselo muy brevemente, los resultados para un predio de cría, aquí ven una serie que va desde el 2013-14 hasta el cierre de este ejercicio pasado en julio. Un poco lo que veían es lo que ven arriba, es el resultado de caja de esos ejercicios, los ingresos descontados de los costos en efectivo, cuánto era el resultado de caja, un presupuesto familiar que está calculado en torno a una familia de 4 personas que necesita un presupuesto, poníamos como equivalente el gerente, el salario de un gerente de nivel medio de una empresa en Uruguay, llevado obviamente a dólares, y el saldo que quedaba para el presupuesto familiar. En algunos de los ejercicios ya vemos que ese saldo ni siquiera daba para cubrir ese presupuesto familiar, que es el caso, por ejemplo, de 2016-17, y luego una línea donde está el fondo de amortización. Ese es el dinero necesario para amortizar las inversiones que ya están en el campo y que año a año precisan de una cuota de amortización que supuestamente se va acumulando en un fondo que uno invierte cuando las repone. En algunos casos se cubre el presupuesto familiar, pero no se cubre ese fondo de amortización. Quiere decir que esos activos que están invertidos en el predio no tienen en lo inmediato posibilidad de renovación porque no estamos acumulando el capital necesario. Finalmente, si se genera un fondo excedente de inversión que permita afrontar nuevas inversiones. Quiere un galpón nuevo, quiere un baño nuevo, quiere un tubo nuevo. Bueno, en la mayoría de los ejercicios que están en esta serie, en los predios de cría, solo aquellos que ven números en blanco lograron generar un capital para ese fondo de inversión. Y abajo una relación que muestra cuánto del fondo, cuánto representa ese fondo de inversión generado sobre el capital invertido. Y aquí, en cuanto al capital, solo toma en cuenta lo que es el capital sobre la tierra, como decía Gonzalo, no la tierra, porque ya estaríamos jugando en niveles que para muchos todavía les cuesta interpretar la tierra como una inversión que tienen hecha. Claramente Gonzalo lo decía hoy con palabras quizás mejores de lo que yo lo pueda decir. Y en este caso, el segundo caso es para un predio de ciclo completo.
es un predio de 900 hectáreas, el anterior es un predio de 650 hectáreas, está manifestado en el total del predio. Después les voy a explicar por qué tienen ese tamaño y qué representan. Pero un poco pasa lo mismo, en este caso con un poco más de holgura. Hay 2 años donde no se cubre, en todos los años se cubre el presupuesto familiar, en 2 de ellos no se cubre el fondo de amortización y no hay excedente para nuevas inversiones. Igualmente los porcentajes, como ustedes ven, exceptuando este último año, que en los 2 casos, y como dice el artículo, fue un año excepcional, particular, y todos los han demostrado hasta ahora. Entonces, en esta línea de pensamiento, la propuesta que yo traía hoy era adelantarnos a este próximo ejercicio. ¿Qué podía llegar a pasar? Y es un poco un ejercicio de adivinación, en cierta manera, y me van a permitir el atrevimiento, pero bueno, por lo menos tener algún elemento para discutir. La idea sería establecer algún posible escenario de precios para el resto de ejercicio, porque ya tenemos casi la mitad de él corriendo, ya ejecutado, y conocemos lo que pasó. Y cuál podrían ser los promedios anuales resultantes de esos escenarios que podemos manejar de acá para adelante. Proyectar un posible resultado neto en base a esos escenarios de precios para este ejercicio y calcular esto que ya teníamos en esa serie, el resultado de caja y los posibles montos para cubrir amortizaciones y un eventual saldo para inversiones. Entonces, lo vamos a hacer en base a estos 2 modelos que yo les estaba proponiendo, que es un modelo de cría. Ahí tienen las características de estos modelos: un modelo de cría que tiene 654 hectáreas, con un 13% de área mejorada, y esos indicadores que tienen por allí para abajo, no los voy a detallar, pero son predios que apuntan a ser mejorados, si se quiere, o sea, tienen un poquito por encima de la media, bastante aproximada a lo que de repente mostraba Gonzalo, o los mejores predios que mostraba para esta zona del Carlos. Son modelos tipo que nosotros construimos en base a la encuesta ganadera nacional del 2016 y los propios predios del plan agropecuario, y la idea es tomarlos de tipo para poder tener una serie que nos permita ir haciendo estimaciones sobre la evolución y ir sacando algunas conclusiones. El presupuesto familiar es el mismo en los 2, estamos suponiendo que sostienen una familia de 4 personas y es igual en ambos. Y no es la intención comparar acá cría contra ciclo completo, no es ninguna, no estamos apuntando a esto, sino simplemente que sirvan de patrón, teniendo en cuenta que son de diferente tamaño, tienen diferentes indicadores y lógicamente apuntan a diferentes cosas. Entonces, en términos de relaciones de precios, ya algunos lo ha venido mostrando, pero lo que es claro, acá tenemos una serie que va de diciembre del 17 hasta noviembre de este año, que ya lo han mostrado varios, de todas las categorías o las fundamentales: ternero, ternera, novillo, vaca gorda y vaca de invernada. Las relaciones entre ellos son bastante estables y se mantienen bastante aproximadas, exceptuando este último periodo que en base a expectativas de lo que podía pasar, la cuestión se complicó un poco. Y acá está un poco lo que también Gonzalo decía: si vamos al novillo, que es el amarillo, cruzó por encima de otras categorías y explica por qué, como él decía, el ciclo completo dio un poco más que el ciclo incompleto, porque esa categoría se valorizó un poco mejor que las otras. Pero en realidad, si analizamos las series para atrás, son muy estables estas relaciones de precios, lo que nos permitiría establecer relaciones de precios entre las categorías para arrancar. Lo otro es que si las miramos y pensando como una cadena de precios que está comandada por el producto final, el novillo es el que manda, el precio del novillo en definitiva es el que manda la relación. Acá tenemos una gráfica que muestra en el eje de las X el precio del novillo en pie. Esto es un promedio de los últimos 5 años contra el precio de las otras categorías, ¿no? Ustedes ven ternero arriba, el marroncito vendría a ser la ternera, la vaca gorda y la vaca de invernada. Y con una sola variable, que es el precio de novillo, explicamos muy fuertemente, o tiene una correlación casi o muy alta con el resto de las categorías, cosa que es esperable, bastante lógica, con pequeñas variaciones que se explican con variables circunstanciales, que pueden ser el clima, como pasó ahora, ajustes en base a expectativas que puedan venir, pero en relación, casi el 90% de estas relaciones, entre el 80 y el 90%, está explicada por el producto que tracciona, que normalmente es el precio del novillo. ¿Esto qué quiere decir? Que en base al precio del novillo nosotros aproximadamente podríamos predecir el precio de las otras categorías de alguna manera.
Lo otro es para mostrar lo que ha pasado en los últimos años, ya es tanto repetitivo porque otros ya lo han mostrado, lo que son los promedios anuales de los últimos 5 años del precio del novillo, ¿no? Este último año ha sido obviamente fuera de la escala conocida, pero si tomamos estos son promedios anuales, lo que aparecen arriba, estos son dólares constantes, y si tomamos el promedio de los últimos 5 años, anduvo en torno al 2.38 el novillo en pie, y si tomamos el de los 4 anteriores, sacando el último, andamos en 2.20, 2.20 y algo de promedio de este novillo, que es un precio aparentemente bastante razonable para tomar como referencia si quisiéramos hacer alguna proyección. Entonces, en base a esto que hemos ido construyendo, las relaciones entre las categorías, que el novillo puede ser como primera variable proxy para generar los precios de los demás, y los promedios que se han manejado en los últimos 5 años, para no irnos muy largo, podemos construir algunos escenarios. Ustedes dirán, ¿por qué estos? Y bueno, a mí me parecieron que quedaban lindos en la gráfica, pero en realidad podrían ser cualquier otro. ¿Por qué construí esto? Acá, como ven, esto es una gráfica de lo que va de este año, desde julio, lo que ven gris es lo que ya pasó, son los precios que se han dado para el novillo hasta noviembre, y para adelante son gráficas construidas en base a que hay una gráfica azul, que hay una tendencia de precios que sigue bajando de alguna manera, termina en un precio del novillo de 1.75 en junio del año que viene, que nosotros llamamos escenario desfavorable. Este precio final de 1.75 causaría para el año un precio promedio de $2, que es lo de abajo que dice aquí. Eso provocaría un precio anual de $2. Si nos vamos a una tendencia que el novillo estaría haciendo ahora un fondo en noviembre, diciembre, y después retoma un poco la tendencia, terminaríamos con un precio final de 2.35 con un promedio anual de 2.20, que es el promedio anual que veíamos de esa serie anterior de 4 años. Y supongamos que hay una recuperación, China entra al mercado de vuelta, empieza a comprar, y una recuperación y terminamos nuevamente con un novillo, no igual, pero bastante similar a lo que se ocurría a principios del ejercicio anterior de 2.70, que es un novillo en pie de $5, cuarta balanza de $5, y en ese caso tendríamos un promedio de 2.35 para el ejercicio. ¿Por qué hablo de promedio anual? Porque nuestros modelos trabajan con precios promedios anuales. Esto puede cambiar si, como alguien mencionaba también, la estacionalidad de venta influye. Si ya vendió o tiene una producción de ternero más de primavera, que no sé, puede cambiar, pero trabajando con promedios anuales. La segunda pregunta que surge, ¿todos estos promedios tienen la misma probabilidad? Podríamos decir que el promedio, estas son curvas de distribución de probabilidad de precio. ¿Cuál es la de probabilidad? Bueno, podríamos tener una curva donde dice que el promedio tiene una probabilidad más alta y los precios más bajos tienen una mayor probabilidad que los altos, o al revés. O podríamos decir que todos los precios tienen la misma probabilidad de ocurrir en promedio, porque en realidad no sabemos mucho. Tratábamos de buscar información y la verdad que opinólogos hay de todo tipo, nosotros no somos especialistas de mercado, si uno lee las noticias de cómo está viniendo, podría sacar cualquier tipo de conclusión, seguramente hay gente que lo pueda hacer, nosotros no estamos en condiciones, tratamos de ajustar una serie temporal y no es muy fácil, porque las relaciones se han roto en los últimos 4 o 5 años. Entonces, sabiendo lo que pasó estos 6 meses y lo que puede pasar para adelante, con la información que tenemos hoy, nuestra probabilidad de distribución de precios es esto. Esto dice, bueno, no me estás diciendo mucho. En realidad no, lo único que le estoy poniendo es un tope de mínima y un tope de máxima y estoy diciendo, bueno, dentro de este margen, ¿cuál puede ser el resultado mínimo y el resultado de máximo? Después discutiremos adentro cuánto puede ser. Entonces yo diría que entre esta distribución de precios con un 90% de seguridad, yo podría decir que el promedio del año va a terminar entre los $2 y los $2.30, vamos a ponerle por allí, y manejémonos con eso. Lo otro que está influyendo, ya lo mencionaron varios, las relaciones de precios, pero más allá de las relaciones de precios entre el precio del novillo y el precio de los insumos, o el precio de algunos servicios que se utilizan, es la evolución de los indicadores, tanto de la inflación, ustedes ven ahí la evolución del IPC, que es la línea constante celeste, esto desde el 2017 hasta acá, es una tendencia continua, con un aumento del 8-9% anual, bastante constante. Lo que es el precio del dólar, que es
la línea naranja del tipo de cambio y ven cómo desde la mitad o desde fines del 2020 se empieza a planchar y claramente a desplomar. Lo que da como resultado esta gráfica de abajo, esta línea de abajo que nosotros llamamos índice de ajuste, que en realidad lo que refleja es la inflación en dólares. Está diciendo cuánto es la relación entre IPC y dólar, y de alguna manera podría representar un aumento de precios en dólares en la canasta, que también a partir del 2020 sube notoriamente y lo estamos viviendo. Yo no les voy a venir a contar a ustedes cuáles son las consecuencias de estas cosas, pero las tenemos bien claras. No quiero ir producto por producto, pues ya lo mencionaron Carlos, lo mencionó Gonzalo. Claramente hay un poder de reducción de compra del producto que vende la ganadería, que lo vende en dólares. Sabemos que en la ganadería la mitad de los costos, dependiendo del sistema, o se habla que en promedio la mitad de los costos son en pesos, quiere decir que de alguna manera nuestro poder de cambio se disminuye. Hay un incremento de los costos en pesos porque la inflación sigue subiendo, sigue siendo un 8 o 9%, y hay un incremento de costos en dólares, claramente, que se nota. Desde febrero o marzo, donde se dio un pico de precios de los fertilizantes y otros insumos, había empezado a bajar, y nuevamente hoy estamos viviendo un incremento de precios de los fertilizantes, un incremento de precios de otros insumos que están valorados en dólares, y que va a seguir pasando en la medida que el dólar pierda valor. Entonces, esto lo voy a dejar por acá, no voy a seguir insistiendo con este tema. Lo que esto quiere decir es que dentro de esa cuenta, además de contar la relación de los precios de los productos, está tomado en cuenta este tema de la relación de precios de los insumos. Como resultado de esto es lo que da la cuenta, es nuestro resultado neto de caja para un sistema de cría va a andar entre los $32.500, si lo ponemos así, con un margen de confianza de un 90%, y los $50.000, para este predio de 650 hectáreas. Para el caso del ciclo completo se va a mover entre los 65 y los $100.000. ¿Qué quiere decir esto? Llevado a la serie que veíamos hoy, que esto es lo mismo pero en términos gráficos. En la cría lo que vamos a ver es un sistema que, si tomamos el promedio, va a cubrir el presupuesto familiar, pero no va a quedar fondo para inversión. Seguramente no quede fondo para inversión. Como ustedes ven ahí, el fondo de inversión es un 0 y algo por ciento del capital invertido. En el caso igualmente el resultado, si yo lo mido acá en ventas y resultado en caja, que es lo que ven en azul y en naranja, es un poco lo que ya repetían otros. No va a ser un año tan malo comparado con otros. No va a ser como el anterior, eso no hay duda, pero no en promedio. En el caso del ciclo completo, lo que vemos es que sí cubre el presupuesto familiar y sí va a haber un fondo de inversión para encarar nuevas inversiones. Pero vamos a ver los extremos, que es lo que queremos ver. Acá tenemos, este es el año 21-22, que ya dijimos que era un año excepcional, y tenemos las tres situaciones. El promedio, este es el sistema de cría, el promedio para el sistema de cría, que tiene tres variables acá. El resultado de caja, cuánta plata tengo, cuánto me queda como resultado neto luego de descontar el presupuesto familiar y qué diferencia me queda para fondo de inversión. Como ven, el sistema de cría en todos los casos queda con un fondo de inversión cero o muy escaso, aún en la situación de mejor relación de precios. En el caso del ciclo completo, este es nuevamente el ejercicio anterior, y en este caso, en todas las situaciones, tiene un fondo de inversión razonable que oscila entre el 3% para la situación peor y un 7% del capital invertido. O sea que es una situación no mala en el contexto de lo que veíamos viendo en otros años. Entonces, el ejercicio 21-22 fue un año destacado. Yo cuando escribía esto dice, ¿cómo me da miedo poner que fue un año brillante? Porque nunca queremos reconocer, pero fue un año brillante. En particular para los sistemas que venden categorías de faena, ¿no? Los sistemas de ciclo completo, por esa diferencia que se generó en los precios de las categorías gordas, fue incluso mejor, creció más que los sistemas de cría. El presente ejercicio, dependiendo de la evolución de los precios en lo que resta, como ya vimos,
puede terminar con un resultado aceptable para los sistemas de ciclo completo, permitiendo generar cierto saldo de fondo de inversión, y con resultados netos acotados para los sistemas de cría, que logran cubrir el fondo de amortización y el presupuesto familiar ajustadamente en cualquiera de los dos escenarios. Pero no va a quedar fondo de inversión, no va a quedar plata para otra cosa. Pero por lo menos cubrimos lo que ya tenemos. Los momentos de comercialización, como ya dije, pueden influir en estos resultados. Quien haya vendido, generalmente estos sistemas trabajan en la medida que acumulan un camión de vacas y lo venden gordo, entonces se va desperdigando a lo largo del tiempo las ventas fundamentalmente porque no tienen compras. Los sistemas ganaderos, en particular la cría, precisan de un proceso de acumulación de varios ejercicios para realizar inversiones significativas. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque si ustedes analizan esos años para un predio de 900 hectáreas, que es el sistema de ciclo completo, el mayor saldo de fondo de inversión llega a los 40, 50 mil dólares, que es pensar en un tubo nuevo, pero no es un fondo, uno seguramente tenga una cantidad de otras cosas que quiere invertir a lo largo de ese año, como un motor para el no sé qué y un nuevo juego de cubiertas para el no sé qué otra cosa, entonces nunca va a quedar plata para una inversión significativa. O uno se tiene que endeudar y pagar un crédito, ¿no? Obviamente. El fondo de inversión generado en el ejercicio 21-22 seguramente permitió, nosotros tenemos esperanza que el ejercicio anterior, seguramente mucha gente se puso a invertir en cosas, pero claramente no es el primer ejercicio donde ya empiezan a mostrar sus resultados, particularmente dependiendo de qué inversión estemos hablando. Lo otro es un tema que estemos discutiendo, y ya que tenemos un contador en el equipo, parece importante. Hoy hablaba Carlos, creo que decía, si el producto que teníamos era por la valorización de los activos que se registraban, o era un producto real que lo íbamos a ver en el ejercicio siguiente. Eso claramente, los incrementos, la facturación que hubo y el valor final de las exigencias, lo que causó es un incremento significativo de los anticipos de impuestos. Hoy la gente que anticipa impuestos de IRAE o otra cosa se ve pagando cuotas que no se esperaba pagar porque los anticipos se están basando en eso. Para mucha gente eso significa problemas financieros. Era un detalle que queríamos poner porque lo discutimos, no está valorado dentro de esto, pero insume más caja de la que uno hubiera esperado y se come parte de esto. Seguramente esto para el año que viene se va a ajustar con los nuevos, pero produce desbalances interanuales. En definitiva era esto, espero que les sirva por lo menos para discutir de qué puede ser o qué no puede ser y qué puede pasar en base a estas cosas, más allá de lo que es la renta en sí de cada uno de estos modelos. Muchas gracias por la atención.